La Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Nuestro cronista Pablo Esteban estuvo conversando con Ana Castellani y Daniel Steingart sobre sociología económica. ¿Cuánto saben los argentinos de economía? ¿Cómo interpretar los datos que se repiten hasta el hartazgo en los medios de comunicación? Ponete cómodo porque esto promete ser interesante. Vayamos a verlo. Ana, ¿qué es la sociología económica? La sociología económica es una disciplina que se ocupa de analizar los procesos y los objetos propios de la economía desde una perspectiva sociológica. Por ejemplo, el dólar sube o baja, como si fuera un fenómeno natural, las acciones suben o bajan, el producto sube o baja, los precios se disparan. Todas esas expresiones tan comunes del lenguaje económico quitan o velan las acciones de los agentes económicos que están detrás y los factores estructurales o institucionales que hacen que esos movimientos de las distintas variables se generen. ¿Y la gente conoce qué es el PBI, por ejemplo, qué es la inflación, o simplemente estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de términos y no entendemos muy bien de qué se trata? Hay fenómenos como la inflación que para los argentinos son fenómenos que por la propia vivencia quedan claros intuitivamente a qué se alude, pero la definición precisa o más o menos precisa no la tienen. ¿Y cómo se investiga en sociología económica? Se investiga de la misma forma que se investiga en sociología, lo que cambia es el objeto, que tiene que ver con procesos u objetos propiamente del mundo económico. Yo te diría que el plus nuestro es no solamente poner el acento en los actores, en el contexto, en las instituciones, sino en el enfoque metodológico y teórico que le ponemos a ese análisis, que se centra en los agentes y en sus relaciones y en el sentido de sus acciones, más que en los números que aparecen descarnados de ese actor que los produce. Si me tuvieras que resumir cuál es el objetivo, el propósito fundamental de la sociología económica o de la gente que estudia sociología económica, ¿qué me dirías? Nosotros lo que queremos es lograr una comprensión mayor de los procesos y de los fenómenos económicos. Entendemos que con el instrumental más elemental de la economía se pueden hacer un montón de análisis, pero que no son suficientes para terminar de entender, por ejemplo, pongo casos muy concretos, la cuestión del dólar en la Argentina, que opera de una manera distinta a la de otros países de la región, en términos culturales, la dolarización del mercado inmobiliario. Hay cruces con la teoría social, con la teoría política y con la teoría económica, no para competir, para nada, porque son campos de investigación claramente distinguibles, sí para que en su conjunto se pueda tener una mirada más compleja de la realidad. ¿No? También. Exactamente. Eso es súper interesante. Y de Ana Castellani me voy a hablar con uno de sus becarios, Daniel Steingart. Él estudia los modelos de desarrollo que desde el campo de la sociología económica se vinculan con las estrategias que programan los países para lograr el progreso. Si tuvieras que explicarme qué son los modelos de desarrollo, ¿qué me dirías? Cuando yo arranqué a estudiar el posgrado, lo que me interesaba ver es cuál es el común denominador del desarrollo. Y lo que podía ver es que los países desarrollados, si bien todos comparten el tener altas capacidades científico-tecnológicas entroncadas con su aparato productivo, encontraba que no existe un único perfil de especialización capaz de conducir al desarrollo. A modo de ejemplo, si bien la gran mayoría de los países desarrollados han tenido una muy fuerte industrialización y tienen hoy un perfil industrial importante y están especializados en manufacturas, hay un puñado de países también muy desarrollados que han optado por estrategias de desarrollo más centradas en los recursos naturales. Es el caso de Australia, Noruega, Nueva Zelanda y hasta cierto punto Canadá. Entonces lo interesante a tener en cuenta es que no existe un único patrón, un único modelo hacia el cual uno puede escoger como sociedad para desarrollarse, sino que puede existir una variedad al respecto.